Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, debo iniciar esta sesión pública solemne en la que leerá su discurso de ingreso como académico de número don José Luis Díaz Gómez. Pero debo iniciar esta sesión con mis palabras de agradecimiento a los funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Tamayo, que nos permiten una vez más usar este recinto para esta sesión pública solemne. Quiero además agradecer la presencia del señor secretario de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, don Eduardo Vázquez. Muchas gracias. Se inicia la sesión. Le doy la palabra a don José Luis Díaz Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, compañeros académicos, señoras y señores. El honor y la satisfacción que siento… Perdón, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Está mejor? El honor y la satisfacción que siento al ocupar una silla de la Academia Mexicana de la Lengua debe tener algo que ver no solo con mi afición por analizar el comportamiento, por la neurociencia cognitiva o por la teoría del problema mente-cuerpo, sino por mi tentativa de examinar y de comunicar estas y otras ramas del conocimiento de la manera más pulcra posible. La vocación de la letra y de la ciencia me acometió desde la Facultad de Medicina cuando la fiebre de leer a García Lorca y a Neruda se plasmó en encendidos poemas adolescentes, al tiempo que memorizaba los núcleos del cerebro de nombres tan graciosos como putamen, tan opacos como zona incerta o tan sensuales como tálamo. Eventualmente, el dudoso coplero dio paso al científico, pero lo infectó de un prurito creciente por devanarse los sesos en búsqueda de la conciencia y de la expresión, afán que encontró en el ensayo académico literario un cauce incitador y sin fin. Décadas más tarde comprendí que junto a la poesía y las demás artes, las ciencias son otra representación inspirada y estremecedora del mundo. Y ahora vislumbro que secretamente revelan la arquitectura de la propia mente humana que las genera. Las ciencias, las artes, las humanidades se han mantenido distantes y a veces recelosas, pero esta lejanía es nociva para una cultura incluyente de todas las manifestaciones creativas, como bien lo interpreta esta Academia Mexicana de la Lengua. Agradezco a mi querido maestro y amigo Ruy Pérez Tamayo el haber tomado la iniciativa de invitarme a esta ilustre casa, a Concepción Compani, a Julieta Fierro y a Vicente Quirarte por haber propuesto mi candidatura y al Pleno de la Corporación por su asentimiento, pues ha resultado una delicia ensanchar mis horizontes con sus lúcidas miradas. Los 6 académicos que me han precedido en la silla 6 fueron hombres de letras, pero de diversos orígenes. Mi antecesor inmediato, don Miguel Capistrán, quien no llegó a tomar posesión, fue un especialista en la generación de los contemporáneos. El quinto ocupante, don Enrique Cárdenas de la Peña, fue médico del Seguro Social, historiador, ensayista, poeta, autor de una historia de esta academia en la segunda mitad del siglo pasado. El cuarto ocupante, don Edmundo O'Gorman, historiador de inclinación filosófica, mantenía una noción humanista de la historia, seguramente afín al aliento del magno mural de la Biblioteca de la UNAM, diseñado por su hermano Juan. Tradujo el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, al que haré referencia pronto, y dijo alguna vez que lo mejor que podía hacer por México era encerrarse a escribir el mejor libro que le fuera posible. El tercer ocupante, don Manuel Romero de Terreros, creador de una extensa obra, fue historiador del arte colonial y decimonónico desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, ensayista, escritor de teatro de cuento fantástico. Ocupó la silla por casi 50 años, hasta 1968. El segundo ocupante, don Francisco del Paso y Troncoso, estudió medicina y terminó como antropólogo. Uno de los primeros en el país al finales del siglo XIX, dominaba el náhuatl y rescató la obra hasta entonces perdida de Bernardino de Sahagún. Encuentro en esta columna de hombres de letras provenientes de la UNAM, de la medicina, de la antropología, de la filosofía o de la historia, muchas afinidades que se disipan al localizar al primer ocupante de la silla, don Juan Bautista Ormaechea y Hernáiz, canónigo de la Catedral Metropolitana,
obispo de Tulancingo, regente del Segundo Imperio, valedor de Maximiliano y opositor a las leyes de reforma, autor de admonitorias cartas pastorales. Así, al amparo de casi todos los ancestros de la Silla 6, del recuerdo de mi maestro Dionisio Nieto del exilio español, y con la venia de los presentes, a quienes agradezco que estén aquí, me aboco a desarrollar el tema de la naturaleza de la lengua que he elegido para esta iniciación. La lengua no se limita a la palabra, al enunciado o al argumento. Se asienta y se engarza con múltiples lenguajes disponibles gracias a la evolución de los seres vivientes, a la fisiología del cerebro y a los sistemas perceptuales y expresivos del cuerpo mismo. Hay comunicación y lenguaje en el gesto y en el aroma, en la música y en el lienzo, en el mapa y en el edificio. Se atribuye un lenguaje bioquímico a los ecosistemas por el cual las plantas atraen al polinizador que las propaga o disuaden al defoliador capaz de arrasarlas. El etólogo y premio Nobel Konrad Lorenz encontró fundamentos del diálogo en los rituales de cortejo y agresión que realizan muchas especies de aves. La etología ulterior ha vislumbrado profundos rudimentos del lenguaje en el canto del pájaro, pues entonado en dialectos regionales previene a los otros machos o requiebra a las hembras de su especie. Más claramente se manifiestan elementos de habla en los cantos de la yubarta o ballena jorobada, que en secuencias coherentes de notas le permite cazar en grupo bancos enteros de peces mediante una red de burbujas generada coordinadamente entre muchísimos individuos. La etología cognitiva detecta indicios aún más cercanos en los gritos, 3 gritos distintos de alarma que profiere el mono verde de la sabana de África para alertar a su tropa sobre la aparición de los predadores. Así, lejos de separarlos de la naturaleza por la facultad del lenguaje, estas evidencias crecientes vinculan a los seres humanos reciamente a ella, pues los coloca en el centro del contorno natural de la información, de la comunicación y del lenguaje. A tiempo que reconocemos este vínculo semiótico con las criaturas del mundo, también damos cuenta de las diferencias que transcurren desde la vastedad de la información inmanente a la estructura del cosmos, pasando por la elaborada comunicación animal para llegar a la expresión intencional y simbólica del lenguaje verbal humano. Solicito al escucha imaginar 3 círculos concéntricos, uno dentro del otro, como el blanco de un arquero. Sea el mayor y el más externo de ellos la información, la red de formas y señales que se manifiesta desde la telaraña que mantiene la estructura de los supercúmulos de las galaxias hasta la instrucción que expresa el DNA para determinar la forma y las funciones de cada célula del cuerpo. Este es un mundo de información que permea la estructura del cosmos como un adherente casi inmaterial. Ahora bien, dentro de ese colosal universo de información se ubica el círculo más acotado de la comunicación, donde la información transcurre en forma de señales producidas por un emisor y decodificadas por un receptor. Esta es la característica crucial de la vida terrestre, pues los vivientes son exquisitamente sensibles a las señales que les son significativas y las discriminan sobre un fondo de ruido. La detección de los estímulos caracteriza a la sensibilidad de la materia viva y la provee no solo de activación y de respuesta, sino de sentido, pues su réplica al medio ambiente tiene dirección y tiene objetivo, factores indispensables de la evolución. La vida entraña comunicación en el interior de cada célula, entre tejidos, entre los órganos, entre los sistemas, entre el organismo y su nicho, entre individuos, mediante mensajes químicos o físicos, eventualmente semánticos y simbólicos. En el libro La sabiduría del cuerpo, de 1932, el eminente fisiólogo Walter Cannon había discernido que la cooperación funcional de los tejidos distantes a través de señales nerviosas y moleculares provee al organismo de una especie de inteligencia flotante, reflejada en la homeostasis. Estos enjambres funcionales y densamente imbricados del cuerpo son semióticos, porque constituyen redes organizadas de señales que pueden llegar a constituir significados cuando se enlazan en el mundo en tramas simbólicas. Finalmente, en el centro de ese círculo de comunicación se ubica la diana del lenguaje,
hablado, definida por el valor simbólico de las señales. A diferencia del círculo anterior, la palabra es rótulo que permite la recreación, el manejo, la transmisión de información en ausencia del objeto denominado. Una proeza evolutiva que requiere de significación, memoria, imaginación, representación e intención, facultades cognoscitivas que facilitan la acción de pensar y de comunicar el pensamiento. El lenguaje es un sector restringido, aunque culminante de la comunicación, pues involucra señales cuyo contenido ya no está en relación directa con su constitución física. La capacidad lingüística aumenta en órdenes de magnitud la información que es posible procesar y transmitir, pues mediante actos de habla y de comprensión, los emisores y receptores del lenguaje comparten representaciones y saberes tal y como acontece en este preciso momento. Así, conforme nos acercamos de la periferia al centro de estos círculos concéntricos, los estratos que separan a la información de la comunicación y a esta del lenguaje es la condensación de mensajes y al mismo tiempo de conocimiento y de conciencia, que permite en este juego de espejos concebir a la propia información, a la comunicación y al diagrama imaginario que acabamos de invocar. Conviene distinguir una conciencia básica, la capacidad de sentir, de la extendida y de más alto orden, la capacidad de saber. Los seres sintientes, la mayoría de los vivientes móviles, son capaces de sentir, muestran excitabilidad, sensibilidad y sentido, en tanto que los sentientes, los encefalizados, agregan la facultad de saber, expresan señalización, cognición, mapeo, memoria y representación. Es posible discernir aún más finamente entre un saber no proposicional, cuando la representación no está codificada en forma de lenguaje, y un saber proposicional recopilado en un sistema simbólico que finalmente permite la autoconciencia semántica, ese saber que sabe de sí. En tanto se considera un sistema de signos o sonidos articulados que permiten la comunicación de estados mentales, el habla involucra al oído y a la cavidad bucofaríngea, en especial a la lengua, órgano y metáfora universal del lenguaje. Pero sucede que el lenguaje es algo más que hablar y comprender locuciones. Es una interacción retórica múltiple que involucra actores, distancias, voces, tonos, gestos, actos del habla, que ocurren en un contexto social pletórico no solo de normas de interacción, sino de cosmovisiones derivadas y moduladoras del lenguaje. Pero como bien lo estableció de Saussure en 1916, el meollo de toda lengua es el significado, entendido como el contenido mental que se da a un signo o significante. ¿Cómo se estipula y se comprende el significado de una palabra, de una locución? He ahí el meollo de la semántica. Por un largo periodo se consideró el significado como la asociación entre un concepto y una imagen mental. La palabra gato genera en la mente de un hablante del español la imagen de un bicho de ciertas características, y esa imagen constituiría su significado. Sin embargo, ya a final del siglo XIX, el matemático y filósofo Gottlob Frege observó que el significado no es una simple asociación mental y privada entre una imagen y una palabra, pues la referencia y el sentido que en su teoría conforman al significado rebasan al individuo. En los años 30, el psicólogo soviético Lev Vygotsky consideró la palabra como sustituto convencional de la acción de señalar, en la que el significante sería el dedo índice y el significado el objeto señalado. De manera más célebre aún, Ludwig Wittgenstein planteó que el significado de una palabra está en su uso. Estas son aportaciones trascendentales en el sentido de que el empleo de una palabra y sus múltiples vínculos sociales son elementos contextuales necesarios para estipular el significado, lo que yo llamaría el asa externa de la lengua, pero no parecen suficientes, pues es preciso que ocurra la asociación de un concepto con una señal acústica, el asa interna de la lengua. Esta asociación es algo intrínseco del pensamiento, facultad que permite la aprehensión del significado convencional de un signo lingüístico, lo que se denomina el contenido de una locución. Charles Peirce había expresado a final del siglo XIX también
La íntima conexión entre pensamiento y lenguaje al proponer que al pensar somos conscientes de algún sentimiento, imagen, concepción o cualquier representación que funcione como un signo. ¿Cómo ocurre este portento? Los sentidos permiten a una criatura adquirir características de un objeto: color, tamaño, forma, sabor, olor, textura, peso. La organización de estos datos se constituye en una unidad cognitiva que abstrae las características esenciales del objeto, lo cual lleva a la formación de un concepto no proposicional. Pero cuando el concepto se asocia a una palabra, a un nombre, adquiere propiedades sorprendentes, pues mediante una abstracción se establece una conexión causal mediada en una comunidad de hablantes. De manera no bien comprendida, la palabra proporciona un acceso mental o insight a la naturaleza de lo que signa, y así se puede entender lo que quiso decir Borges al afirmar que en las letras de la rosa está la rosa, o Humberto Eco con el críptico título de El nombre de la rosa. Además, el concepto entraña grados de comprensión que permiten concretar, categorizar y clasificar otros conceptos, pues el significado no reside en un término por sí mismo, sino en una red de sentidos que establece con otros términos en ese metódico y maleable archivo que es la memoria semántica de cada quien. El neuropsicólogo ruso Alexander Luria consideró a la palabra como una red de conexiones relacionadas y relaciones potenciales a las que remite un objeto. Aún más extraordinario es el hecho de que un acto verbal del lenguaje, como el enunciado de una frase, pueda ser considerado verdadero o falso, según se encuentre o no en conformidad con los hechos del mundo, lo cual es uno de los temas más espinosos de la filosofía del lenguaje, plenamente anticipado por John Locke. Hasta este momento, al sondear la naturaleza de la lengua, he vinculado a la etología con la semántica. Ustedes perdonarán. Propongo ahora avanzar por dos rutas de las ciencias naturales, dos rutas más. La evolución de la comunicación, bosquejada ya con ejemplos de la etología, y la neurociencia del lenguaje y del significado. Vale la pena referir a dos individuos de especies distantes que han mostrado notorias habilidades de categorización y expresión semántica y aritmética. Un loro gris llamado Alex y un bonobo de nombre Kansi, quienes, subrayo quienes, mediante ingenioso y arduo entrenamiento, han sido capaces de aprender y reconocer símbolos abstractos. Alex respondía a preguntas verbales de Irene Pepperberg sobre objetos presentes y Kansi interactuaba con Sue Savage-Rumbaugh mediante un tablero lexicográfico con más de 300 símbolos. Obedecía a órdenes verbales complejas sin mediación de gestos. Alex desarrolló un vocabulario de unas 100 palabras, identificaba 50 objetos distintos, reconocía hasta 7 cantidades, 7 colores, 5 formas, entendía la diferencia entre pequeño y grande, igual y diferente, abajo y arriba. Alex y Kansi no solo repetían como loros o imitaban como monos, sino que procedían con la razón y la abstracción. Pues las delicadas investigadoras demostraron que eran capaces de identificar, elegir, manejar palabras, frases y objetos. Ahora bien, ¿para qué sirven en el hábitat natural estas capacidades lingüísticas reveladas en un laboratorio? Los monos verdes de la sabana de África emiten un grito particular cuando ven un leopardo. Cuando escuchan esta voz, los otros monos trepan velozmente a los árboles. Si aparece un águila, el mono avisor produce un llamado de alarma diferente y los oyentes miran hacia arriba mientras se esconden entre los arbustos. Finalmente, cuando alguno localiza una serpiente, emite un tercer aullido y los escuchas adoptan una posición bípeda y escrutan el suelo. Estas conductas diferentes ocurren igual en ausencia del depredador mediante la reproducción sonora de cada uno de los gritos previamente grabados. Ahora bien, para considerar estas vocalizaciones como palabras, sería necesario determinar algo más. Si la voz está precedida por una intención o deseo de avisar, pues aunque los monos verdes ostensiblemente clasifican las 3 vocalizaciones de acuerdo a los objetos que denotan, quizás el emisor no tiene idea del estado mental de su audiencia y simplemente rotula un estímulo sin tener la autoconciencia y la heteroconsciencia o alteridad que presupone realmente el lenguaje humano.
La capacidad para inferir emociones, intenciones o motivaciones ajenas es lo que constituye la llamada teoría de la mente. Y existen indicadores en múltiples especies de esta capacidad, como son el juego social, el engaño táctico, la llamada inteligencia maquiavélica de los chimpancés y sus intricadas estrategias sociales que han sido calificadas de políticas por el destacado etólogo contemporáneo Frans de Waal. Otras conductas sugieren simbolización ritual en chimpancés y en bonobos. Estas incluyen rituales funerarios, danza de la lluvia, juego con muñecas y conducta de señalar. En 1982, Nicholas Humphrey propuso que el origen de la conciencia humana dependió crucialmente de la capacidad para atribuir y compartir experiencias en los simios y los homínidos. Ya estaba yo inventando simínidos, en especial aquellos que vivían en grupos y dependían de ellos para sobrevivir. Robin Dunbar postula que los cerebros voluminosos y las habilidades cognitivas propias de los humanos han evolucionado mediante una intensa competencia y estrategias sociales crecientemente elaboradas. La aparición hace unos 70.000 años, en grupos ya globalmente distribuidos de Homo sapiens, de representaciones externas en petroglifos, en pinturas rupestres, en instrumentos musicales, marca una simbolización y comunicación abstracta cuya relación directa con el desarrollo del lóbulo frontal del cerebro ha sido muy subrayada. Roger Bartra, de nuestra academia, propone estas manifestaciones simbólicas externas que denomina prótesis cultural o exocerebro como un recurso evolutivo de la conciencia humana. Julian Jaynes ya había argumentado en 1976 sobre el origen reciente de la conciencia humana con el requerimiento del lenguaje para la memoria episódica y especialmente para la lectoescritura. En ambos casos se trata de la conciencia sentiente, pues el sentir y el sentido propios de la conciencia sintiente son de un origen mucho más remoto en la evolución de las especies. Los más antiguos indicios de expresión simbólica humana han sido hallados en los grabados de la gruta Blombos de Sudáfrica y datan de hace 77.000 años. Los grabados presentan claras señales de conciencia sentiente, porque ostentan animales pintados de memoria, máscaras que revelan representaciones o simulacros, figuras humanas que parecen organizar narrativas. Este tipo de representaciones se pueden considerar adaptativas, pues están basadas en circuitos neuronales que generan recursos cognitivos en coordinación con el medio. La evidencia arqueológica, histórica y etnográfica indica que los sistemas culturales humanos han tenido un alto grado de evolución convergente, pues los complejos jerárquicos y ceremoniales que rodean a las clases dirigentes, el uso de minerales escasos en forma de joyas, las pirámides con cámaras funerarias y muchos otros elementos comunes entre civilizaciones lejanas y desligadas muestran una convergencia cultural que incluye símbolos como el axis mundi, el mandala y muchos otros. En adición al materialismo cultural que postula una base práctica, eficiente y útil de los caracteres convergentes entre las culturas, habría que sustentar una necesidad cognitiva, afectiva, imaginativa, a veces designada como espiritual, para explicar la convergencia simbólica. Esta debe fundamentarse en una tendencia de atribuir significado a los objetos naturales a través de una comunicación que ha dado origen a contenidos conscientes grupales y manifestaciones estéticas. La convergencia simbólica supone que ciertos significados, emociones, valores y motivos para la acción son co-creados por los individuos que intentan dar sentido a una experiencia común y se manifiestan en la construcción de imaginarios y retóricas sociales mediante una interacción cohesiva. Esto sucede con la música o con el lenguaje, que tienen elementos evolutivos y cognitivos comunes para la especie, pero que se revisten de la lengua o de las manifestaciones particulares a los que el individuo está expuesto en su desarrollo. En su Human Universals de 1991, el antropólogo Donald Brown revisó una serie de investigaciones comparativas entre culturas diversas para mostrar que todas las lenguas y culturas humanas expresan metáforas, personifican fenómenos externos, califican un territorio conocido como hogareño, cocinan, proscriben el incesto y la violencia intragrupo, practican la adivinación, realizan juegos competitivos. Entre estos universales, el que más interesa a la naturaleza de la lengua es la capacidad metafórica y simbólica del cerebro humano, lo cual nos conduce a la neurociencia del lenguaje.
La historia de la base cerebral del lenguaje se inició en 1861, cuando Pierre-Paul Broca acudió a un congreso de la Sociedad Antropológica de París llevando el cerebro de un enfermo que había muerto con afasia y al que denominaban Tan, porque era la única sílaba que podía pronunciar este paciente. El cerebro de Tan tenía una lesión circunscrita al pie de la primera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Esta región es llamada hasta hoy zona de Broca y es crucial para hablar y para articular el lenguaje, incluso el de signos, no nada más el verbal. La modularidad del lenguaje se reafirmó unos años más tarde con la zona de Wernicke para la comprensión del lenguaje, convenientemente situada en la primera circunvolución temporal izquierda, justo detrás de la zona de la recepción auditiva. Las dos áreas están unidas por un grueso haz de fibras llamado fascículo arcuado y trabajan en estrecha relación. La lateralización izquierda es manifiesta para la gramática y el vocabulario, pero el mapa actual del cerebro lingüístico es más bilateral, pues las facultades pragmáticas, connotativas y afectivas del lenguaje, como la prosodia, la acentuación, la connotación, involucran la actividad del hemisferio derecho. Y la lectoescritura requiere de la participación de zonas sensoriales, motoras, afectivas y volitivas de los dos hemisferios. Además de la neurología, la lingüística ha venido a enriquecer el panorama de la neurobiología del lenguaje. Hacia mediados del siglo XX, el conocido lingüista y politólogo de afinidad libertaria, Noam Chomsky, uno de los patriarcas más celebrados de las ciencias cognitivas, fortaleció la teoría de Alexander von Humboldt de una gramática universal, al considerar que bajo toda frase proferida existe una abstracción formal relacionada con el sentido. Todas las lenguas poseerían un núcleo común, una estructura profunda, conformada específicamente por un dispositivo cerebral de organización innata adquirido durante la evolución de los homínidos. Este nativismo implica módulos cerebrales especializados y se apoya en evidencias de que las funciones del lenguaje están procesadas en áreas como el área de Broca o el área de Wernicke. Sin embargo, hoy día sabemos que la modularidad parcial de funciones mentales como el lenguaje ciertamente existe, pero se ve rebasada por el enlace y la integración de las funciones necesarias para la conciencia, el conocimiento y el significado. Steven Pinker, célebre psicólogo de Harvard, ha empujado el innatismo naturalista de Chomsky en su libro El instinto del lenguaje. El propio título lo dice todo. Al proponer que la teoría evolutiva provee una explicación causal del lenguaje, pues este fue seleccionado por y para resolver problemas de comunicación. El lenguaje no sería una forma de tecnología semejante al uso de herramientas, sino una adaptación biológica, como el sonar de los delfines o como las telarañas, lo cual es verosímil pero incompleto, porque un determinismo genético de este tipo minimiza los factores sociales y culturales de la comunicación en el largo trayecto de los seres humanos. Un colaborador de Chomsky, el filósofo del lenguaje Jerry Fodor, estableció una hipótesis central para la ciencia cognitiva inicial: el pensamiento entendido como un procedimiento de tipo computacional que opera sobre representaciones simbólicas. Habría así un lenguaje universal propio del pensamiento que Fodor bautiza como el mentalés, un sistema de representaciones simbólicas que ocurre en el cerebro y que explicaría la habilidad para comprender, procesar o engendrar frases nunca antes oídas o pronunciadas, una de las capacidades más sorprendentes del lenguaje. Estas teorías concuerdan con la antigua idea racionalista tan ligada a Kant, de que la mente no nace vacía de contenidos, ni capta el mundo como una tabula rasa, sino que viene equipada con programas o tendencias que la psicología evolutiva ha considerado como moldeadoras de la cognición humana en general, sin necesidad de extenderse o de excederse más bien. Con estas nociones se puede rescatar la idea de que los humanos vienen al mundo dotados de programas de dominio específico que son dependientes de contexto y están especializados para resolver problemas que enfrentaron nuestros ancestros, arcaicos. Si bien parece aceptable la idea de que ciertas conductas y saberes semejan dotaciones de la especie, una pregunta más difícil es si existen símbolos concretos de orden ancestral, llamados arquetipos, que codifiquen o favorezcan contenidos que se expresen con los ornamentos de la lengua. Muchos de los programas universales de la lengua operan de manera inconsciente.
y es probable que se encuentren codificados de manera laxa pero efectiva en redes neuronales de muy antigua adquisición. Los procesos mentales conscientes y explícitos descansan entonces sobre un andamio de procesos arcaicos que el prominente neurólogo Antonio Damasio considera el núcleo de la conciencia. Es así que la imaginería emocional de los mitos, de los sueños, de las alucinaciones, se ha atribuido a una fisiología cerebral más profunda, de adquisición más antigua que las partes de la neocorteza que fundamentan supuestamente la racionalidad humana. La investigación neurocognitiva reciente para esclarecer algunas características del significado es muy interesante. Por ejemplo, la disyuntiva entre quienes consideraban que el significado de una palabra está en la imagen mental coligada con ella y quienes proponían que se trata de una abstracción puramente lingüística puede comprenderse mejor por el llamado efecto de concreción. Este se refiere a toda diferencia conductual y neurofisiológica relacionada con el procesamiento de palabras en función del grado de concreción, es decir, de imaginabilidad de sus significados. El efecto se manifiesta en mayor rapidez, mayor precisión al procesar palabras concretas que rápidamente evocan imágenes que las palabras abstractas. Existe un gradiente de concreción. Por otra parte, las palabras con significado comprensible evocan potenciales auditivos más complejos en el cerebro que las palabras sin sentido. Y esto es notable en una deflexión del potencial provocado que ocurre entre los 300 y los 400 milisegundos de presentada una palabra. Este potencial, llamado P300, se asocia a la captación del significado de la palabra y se registra con mayor amplitud en las zonas del lenguaje y es más veloz para las palabras concretas que para las abstractas. En otro tipo de experimentos se ha detectado que existen neuronas individuales situadas en el lóbulo temporal que responden a los nombres de personas o de cosas particulares. A final del siglo XIX, William James ya las había predicho teóricamente con el patriarcal nombre de células pontificales, y luego fueron llamadas neuronas gnósticas. Sucede que estas células responden no solo al nombre de una persona conocida, sino a sus diversas imágenes, sus diversas poses o personajes que interprete. Por ejemplo, se ha llamado neurona Marilyn Monroe a la célula que se activa al ver imágenes diversas de la diva, incluso cuando se le reconoce de espaldas, pero también al oír o al leer su nombre. A pesar de lo sensacional de este hallazgo, no se debe concluir que el concepto, la representación o el significado residan en una neurona. Marilyn Monroe emitida en una neurona de mi cerebro, pero que se acondiciona por aprendizaje repetitivo para procesar información sobre una persona o un objeto ligada centralmente al concepto. Se ha averiguado también que los verbos y los sustantivos activan diferentes zonas del cerebro. Los verbos que implican acciones encienden zonas frontales cercanas a las regiones motoras que guían el movimiento, en tanto que los sustantivos que designan objetos activan la corteza del lóbulo temporal entre las regiones de la audición y de la visión, y son cruciales para identificar qué es lo que se oye o qué es lo que se mira. Un grupo de investigadores rusos el pasado mes de abril reportó que los verbos y los nombres que implican acciones como saltar, lanzar, patada o baile inducen la actividad de la porción de la corteza motora implicada específicamente en el significado de estas palabras, la zona de la pierna. Esto sucede a los 80 milisegundos de escuchar o de leer estas palabras, mucho antes de que el sujeto capte el significado, lo cual, como ya vimos, ocurre alrededor de los 300 o 400 milisegundos. Este proceso constituye un fundamento neural de la semántica, pues los circuitos motores específicos están ya comprometidos en el significado de estas palabras de manera automática y precoz. De manera congruente con esto, un grupo de neurocientíficos británicos ha visualizado los cerebros de 12 voluntarios sanos cuando escuchan frases comunes, chistes o juegos de palabras muy agradables. Observaron que las zonas de recompensa del cerebro se activan de manera mucho más intensa con los chistes o juegos de palabras que con frases comunes. Por eso reímos de ellas, ¿no? Y la respuesta es proporcional a lo divertido que los sujetos encuentran en cada uno de los chistes. Durante un estudio de resonancia magnética, 15 voluntarios cristianos y 15 no creyentes se pronunciaron sobre la verdad o falsedad de locuciones tanto religiosas como, por ejemplo, los ángeles existen, como no religiosas, como por ejemplo, Alejandro Magno fue un famoso caudillo militar.
sujetos tenían nada más que decir si creían en esto o no creían en este contenido. Las imágenes cerebrales de los creyentes y de los no creyentes fueron indistinguibles, lo que sugiere que la evaluación de verdad o falsedad es independiente del contenido. Si bien desde el punto de vista fenomenológico y semántico es muy distinto creer que los ángeles existen y que Alejandro Magno fue un gran guerrero, por el momento el cerebro no distingue más que el acto de creer y no el contenido. Otros experimentos han mostrado que las mismas áreas se activan durante el procesamiento de frases, tanto literales como metafóricas, en tanto que la conciencia cualitativa de uno y del otro es claramente distinta. Como puede verse, queda mucho por conocer respecto a las diferencias en los contenidos de las locuciones y creencias, es decir, el contenido de las representaciones mentales. Pero ya sabemos que el significado no se asocia a la actividad de un módulo en particular, sino que engancha a zonas del cerebro en general, cuyas funciones están aludidas por la palabra o el enunciado. Es así que el significado se basa en funciones primarias del cuerpo y del cerebro, pero ¿cómo es que ocurre la representación? ¿Cómo voy? ¿Voy bien? Pero es que no has visto lo que me falta. No importa. Los neurofisiólogos utilizan el concepto de representación para referirse a las neuronas o sectores nerviosos que se activan durante la ejecución de una tarea cognitiva específica o, en especial, a las pautas espaciotemporales de actividad eléctrica de las neuronas. Es permisible suponer que estos códigos de actividad nerviosa se constituyan en procesamientos cognitivos de información porque son la base de una pirámide que incluye niveles crecientes de organización cerebral en redes, módulos, actividades intermodulares y se corresponden con niveles de elaboración cognitiva. En ese escalafón se puede postular la emergencia de representaciones simbólicas a partir de representaciones neurofisiológicas y plantear una correlación psicofísica entre ellas. Las representaciones mentales están entonces enraizadas en niveles de organización, desde los más básicos, correspondientes a proyecciones sensoriales de los objetos del mundo, pasando con un nivel intermedio de representaciones categóricas aprendidas de rasgos invariantes de objetos, hasta un nivel integrado y emergente de representaciones superiores propiamente simbólicas y semánticas. De esta manera se puede plantear la siguiente hipótesis neurosemántica. La representación nerviosa se basa en códigos de disparo de neuronas que se organizan de manera compleja en redes. El contenido está determinado por el origen y el destino de las vías en los diversos módulos del cerebro. Y finalmente, el significado estaría definido por la pauta dinámica de las interconexiones entre los módulos. Todo ello en asociación íntima con los sistemas perceptuales y motores del cuerpo. La hipótesis del enjambre propone que la dinámica intermodular del cerebro es necesaria para la conciencia y para el significado, pues es un proceso superorganizado de activación espacio-temporal y por ello es apto para navegar, pulular, girar, escindirse, afluir a través del encéfalo y enlazar sus diversos sistemas de forma veloz y efectiva. En concordancia con esta propiedad, el procesamiento consciente es capaz de acceder, coordinar e integrar múltiples mecanismos locales de información, como sucede, por ejemplo, en un recuerdo, donde se unifican una imagen mental, un pensamiento, una emoción, operaciones que sabemos segregadas en diferentes sustratos y módulos nerviosos, pero que se reúnen en un solo contenido y un solo proceso, es decir, en una experiencia consciente. El proceso consciente es entonces el aspecto mental del desempeño neurológico del más alto nivel de integración, un fenómeno con plenas capacidades causales sobre el funcionamiento de los sistemas de menor jerarquía que moldean el habla y la expresión de la conducta en general. Por añadidura, esta capacidad expresiva de los sistemas conscientes a través del lenguaje y la acción del individuo tiene efectos diversos y potencialmente trascendentes sobre el sistema social y cultural. Esto es patente para las actividades creativas que se producen como un procesamiento consciente, luego se plasman o se expresan mediante actos, símbolos, teorías, productos de arte, productos de técnica hacia el medio social, cultural y ecológico. Las pautas físicas externas, como el lenguaje oral o escrito, el imaginario social o la música, constituyen códigos de información trascendentes que rebasan a los individuos para perdurar y desplazarse en tiempo y espacio. Estas pautas se pueden concebir como homólogas con las operaciones cerebrales que las asimilan, las transforman o expresan, lo cual es la base de la teoría de los procesos pautados.
Tales procesos, entre los que destacan el flujo de conectividad del cerebro, la secuencia de actos que forman o conforman la expresión de la conducta, o el procesamiento de elementos mentales que caracterizan a la conciencia, serían transformaciones de información que permean los sistemas sociales y neurobiológicos para lograr y compartir operaciones cognitivas. Estas pautas no pueden ser físicamente idénticas en su transcurso por los diversos medios de soporte, y la información acarreada utiliza múltiples canales y sufre múltiples transformaciones en su paso entre los sistemas biológicos, los nichos ambientales, las expresiones sociales. Este intercambio de información mental ocurre gracias a la conducta y a los sistemas sensitivo-motores del cuerpo, piezas cruciales situadas entre el cerebro y el mundo. Los elementos en transición de estos procesos tienen una arquitectura narrativa y cinemática, definida por unidades que ocurren en ciertas secuencias, combinaciones, ritmos y cualidades. Se trata de formas en movimiento, sean letras, notas, actos de conducta, que se despliegan en el tiempo con una probabilidad de transición semiordenada, con una intrincada periodicidad rítmica, con una amplia combinación de unidades y con un factor cualitativo de modalidades particulares para cada proceso. El caso de la música es paradigmático de un proceso pautado, pues incide en la función nerviosa para permitir la emoción y la figuración musical por la correspondencia entre las estructuras ondulatorias de una ordenación sonora y las estructuras espaciotemporales del procesamiento cerebral, mediadas por la conducta para producir, captar y acompañar el sonido. De esta manera, la música no solo sería una expresión creativa propia de ciertas actividades mentales, afectivas y figurativas, sino esencialmente una formación sonora externa complementaria de una emoción o figuración interna, la cual adquiere una forma musical que al interpretarse se esparce como prolongación de ciertos circuitos y procesos cerebrales, permitiendo que cierta emoción musical se comparta entre compositor, intérprete y escucha. Los efectos emocionales de la música requieren así de mecanismos simbólicos de alta jerarquía del cerebro funcionando o resonando, diría yo, al unísono con cosmovisiones y pautas culturales. El filósofo hispano-mexicano Eduardo Nicol rescató y actualizó el logos de Heráclito como el ámbito simbólico humano y argumentó robustamente que no es una capacidad privada y hermética, sino al contrario, está a la vista en el mundo de la cultura. En la metafísica de la expresión, ya en 1957, rescata la función simbólica como esencia de la expresión y su comunicación entre seres humanos como el mecanismo vinculante de la cultura. En este sentido, hay que agregar que el proceso simbólico, el logos, el verbo, es un elemento común y natural a la cultura, a la conciencia y al cerebro. Requiere ser explicado en términos de procesos cerebrales que alcanzan a detentar significados y símbolos. El símbolo externo o cultural es un estímulo dual, en el sentido de que codifica por un lado una liga con el objeto y por otro una liga con el agente. El significado del símbolo está mediado por procesos culturales acoplados a procesos cerebrales mediante una práctica, de tal forma que los elementos complementarios serían, por un lado, un procesamiento cerebral particular y por otro, una conducta desarrollada y aprendida en el medio cultural. Algo desconocido y desconcertante unifica a la mente y al cuerpo, la conciencia y al cerebro, el significado y el enjambre neuronal. Algo que debe conformar una unidad, una realidad psicofísica que reta y ha esquivado de manera recalcitrante al entendimiento humano. Para conceptuar esta unidad hay que considerar que la conciencia tiene una base o una raíz orgánica nerviosa sumamente peculiar, que el cerebro genera esa propiedad natural alojando al ambiente percibido y procesando la información mediante particularidades distintivas de este órgano maravilloso. Es el sistema que ostenta la red de comunicación más compleja que se conoce y cuya anatomía conectiva se intenta desentrañar en el magno proyecto del conectoma. El reto es formidable, porque los eventos mentales conscientes, como son los significados, poseen una naturaleza fenomenológica y subjetiva que difiere drásticamente de los eventos electroquímicos que ocurren en las neuronas. Esta brecha es el núcleo duro de roer del problema mente-cuerpo, pues aún si logramos mediante un ingenioso cerebroscopio
detectar las frases que piensa un sujeto al decodificar exitosamente sus correspondientes señales eléctricas del cerebro. Esto, que no sucede aún, no constituiría una verdadera lectura de la mente y de la experiencia, sino un vistazo indirecto y parcial de sus contenidos, entre los cuales quedarían excluidos el significado preciso de los vocablos para el pensante y todo el cortejo cualitativo, intuitivo, emocional, prospectivo e intencional de su pensamiento. En sus Cahiers de 1920, Paul Valéry escribió lo siguiente: estos pensamientos que escribo no son los pensamientos que tengo. Estos pensamientos que escribo no son los pensamientos que tengo. Lo cual quiere decir que el enunciado del pensamiento propio en forma de lenguaje natural restringe, disminuye, incluso traiciona al propio pensamiento tal y como fue sentido o experimentado. Para traducir adecuadamente la actividad cerebral en actividad mental, se requeriría establecer una relación biunívoca entre un proceso mental y un proceso cerebral. Pero esto es improbable, pues los mismos actos mentales pueden ser ejecutados, ya lo sabemos ahora, por diferentes redes neuronales. Como a la inversa, la misma red puede, de acuerdo a variantes sinápticas o neuroquímicas determinadas por su historia, consumar diversos actos mentales, lo cual es muy patente en la recuperación de funciones mentales perdidas en accidentes cerebrovasculares. La cerebroscopía requeriría una forma insólita de hermenéutica, una técnica de interpretación que dependería crucialmente de que los significados de las señales cerebrales se encontraran debidamente establecidos. Además, para realizar la correlación sería inevitable recurrir al informe en primera persona del sujeto, es decir, lo que pasa por su mente, que es el mecanismo tradicional para conocer la mente ajena y que, empleado ya por Homero, ha llegado a una cúspide expresiva en el monólogo interior desarrollado por novelistas como Virginia Woolf o como James Joyce. En este punto solicito un último ejercicio mental por parte del oyente o lector de este texto, y es que evoque a su ancestro más querido. En mi caso particular, si pienso en mi querido abuelo Juan, un cabal campesino gallego llamado por hijos y nietos Papá Juanito, no solo vienen a mi mente escenas, imágenes sensoriales, en especial visuales y auditivas, ocurridas hace más o menos 60 años, sino que ocurren en vertiginosa asociación con ellas sentimientos, intenciones, fantasías, pensamientos en un lenguaje interno, sea como voces de mi añorado abuelo, o en forma de un comentario paralelo a la experiencia por un yo escurridizo. Una transcripción de las palabras que pasan por mi mente sería un logro extraordinario, quizás al alcance parcial de la neurociencia del futuro, con todos los peligros que eso puede entrañar, pero aún insuficiente para revelar la experiencia mental, el pletórico significado que la expresión Papá Juanito tiene para mí, o del personaje evocado por el lector o el oyente en la intimidad de su conciencia. En este marco de evocación a mis mayores, concluyo con un colofón de cauto entusiasmo, valga el oxímoron. La contribución naciente de las ciencias biológicas, cognitivas y cerebrales coordinadas con las humanidades para comprender la naturaleza de la lengua y el significado del significado, es tan reveladora como desafiante. Lejos de reducir el logos a conductas compartidas, a módulos cerebrales o a redes neuronales, enaltece la naturaleza de la lengua, con evidencias neurológicas y con teorías cognitivas contrastables. Dispone al Homo sapiens como Homo loquens, entre las criaturas significantes de la Tierra. Reconoce el magisterio de la poesía y salvaguarda la incógnita del símbolo y del significado como un reto colosal que requiere de la investigación más osada y más original. Muchas gracias.
Permítanme ustedes, sin ningún cauto entusiasmo, imponerle las insignias que lo acreditan como miembro de nuestra corporación a José Luis Díaz. El diploma que acaba de recibir don José Luis dice lo siguiente: la Academia Mexicana de la Lengua ha designado individuo suyo como miembro de número a don José Luis Díaz Gómez en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios. Para que así conste, se expide este diploma en la Ciudad de México el día 12 de junio de 2014. Lo firman el secretario de nuestra academia, don Gonzalo Celorio, y yo mismo en mi calidad de director. Felicidades, querido. Antes de cederle el uso de la palabra a don Rui Pérez Tamayo, que dará en nombre de nuestra institución la bienvenida a don José Luis Díaz Gómez, quiero subrayar la presencia de don José Sarucán, que acaba de ser admitido a nuestra institución como académico de honor. Tiene la palabra don Rui Pérez Tamayo. Muchas gracias. Señoras y señores, en primer lugar, deseo agradecer a mi buen amigo, el doctor José Luis Díaz, la honrosa invitación que me hizo para dar respuesta a su discurso de ingreso a esta nuestra Academia Mexicana de la Lengua. La distinción no me sorprendió, porque José Luis siempre me ha tratado con generosidad, a pesar de que hace algunos años fue alumno mío en la Facultad de Medicina, en la época en que el grupo que se inscribía conmigo se conocía en forma totalmente injustificada como el Escuadrón Suicida. Al poco tiempo nos encontramos otra vez en el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, en donde fuimos colegas investigadores, aunque con diferentes edades y en áreas bien distintas de la biomedicina. En diferentes épocas los dos cambiamos de instituciones de estudio y de trabajo, pero no perdimos la amistad, aunque nos veíamos poco. Sin embargo, yo le seguí la pista, leyendo y disfrutando los diferentes libros que pronto empezó a publicar y que infaliblemente me obsequiaba con sendas y afectuosas dedicatorias. Para mi buena suerte, José Luis no ha perdido esa afortunada costumbre, por lo que creo conocer bien la mayor parte de su obra escrita. De hecho, también ya leí el enorme libro que tiene en prensa. Me lo pidieron para que emitiera una opinión. Y por estas razones acepté encantado su generosa invitación a comentar esta su conferencia de ingreso en nuestra academia. Y hace varias semanas que José Luis me envió el texto. Cuando lo leí, casi se me cayeron los pantalones
ante la casi imposible tarea que había aceptado. Mi primera reacción fue: ¿y ahora qué digo? ¿Cómo puedo responder haciéndole justicia a esta catarata monumental de información sobre la naturaleza de la lengua, escrita en forma no solo impecable, sino elegante y en un castellano noble, preciso y casi perfecto? Durante una semana, estuve llorando mi desventura y contemplé varias soluciones posibles para disculparme. Alzheimer grave de instalación repentina, cáncer generalizado, muerte súbita. Lo que me salvó fue darme cuenta que, como sucedía hace años con el Chavo del Ocho, José Luis no contaba con mi astucia. Se me ocurrió que para cubrir mi incapacidad para generar una respuesta digna de la majestuosidad y la perfección de su discurso de ingreso, yo podría hablar de otros aspectos de la obra de José Luis, no relacionados con el lenguaje y la conciencia, y esto serviría para reafirmar, si todavía fuera necesario, el enriquecimiento de nuestra Academia Mexicana de la Lengua con la presencia de José Luis. Porque a pesar de su aspecto juvenil, José Luis se ha dado tiempo y ha tenido el interés y la capacidad para explorar otras áreas de la cultura y del conocimiento, y ha escrito sobre ellas también con esa precisión, con ese generoso interés y con ese manejo magistral de nuestro idioma con el que nos ha deslumbrado esta noche. Yo voy a referirme con cierto detalle a dos obras publicadas por José Luis que no se refieren a las neurociencias, aunque al final también diré algo sobre su luminosa conferencia de ingreso. Las dos obras que quiero comentar de José Luis se titulan: una, El revuelo de la serpiente, Quetzalcóatl resucitado, que fue publicada en el año de 2006 por la editorial Herder. La otra obra que quiero comentar se llama Siembra y Memoria, Muerte y evocación de un médico republicano, que apareció en 2010 con el sello del Fondo de Cultura Económica. El primer libro mencionado es un estudio histórico, antropológico y social de la figura de la serpiente emplumada, desde su aparición en textos primitivos toltecas anteriores a los nahuas hasta los tiempos modernos. Este librito apenas tiene 182 páginas, es fascinante. Cuando lo tuve por primera vez en mis manos, lo leí de corrido de una sola sentada. Era un fin de semana. Y al final me sentí como iluminado. Había descubierto qué, o quién, o quiénes eran Quetzalcóatl. Su presencia permanente, no solo en los pueblos precolombinos de Mesoamérica, también en otros países de América Latina, como Perú, Uruguay, Brasil, Argentina. También se explican las relaciones de Quetzalcóatl con el ave fénix. Y en sus últimos párrafos, que cito, José Luis nos dice lo siguiente: el mito de Quetzalcóatl es real y potencialmente gnóstico, porque puede tomar vida en cada uno y simbolizar o articular esa febril batalla interior por el saber trascendental y la redención final. El espíritu se descubre en esa lucha, auténtica yihad, y para liberarse tiene que transgredir aquellos dualismos y polaridades que tan fácilmente se acomodan a una estrecha racionalidad. Y si bien la búsqueda es individual, radicalmente individual, hay un instrumento social a la altura del reto: el arte, que para los antiguos mesoamericanos era flor y canto. El camino de la gnosis es el de encontrar y llegar a conocer a la deidad o al principio trascendente y creativo del mundo en el interior de uno mismo. El momento extático es el de la percepción directa que advierte en el propio ser la chispa divina y la degradación divina. Chispa porque reconoce que la divinidad ahí reside,
y degradación, pues para hacerlo, la divinidad ha tenido que sufrir una disminución, una limitación y un exilio de la naturaleza. He aquí la doble esencia y el doble símbolo de la serpiente emplumada. El águila como aquella chispa y la serpiente como esta limitación. Se trata finalmente de una resurrección durante la vida, por la cual se adquiere una nueva vida, de un despertar por el cual las apariencias adquieren nuevos significados. Se trata con toda precisión de una gnosis, es decir, de una sensibilidad particular que opera en el mundo del conocimiento más que en el mundo de la fe, o bien, precisando mejor, en el mundo del saber más que en el de la creencia. El revoloteo de la serpiente constituye no solo un torbellino, sino una epifanía por la cual se funden dos órdenes antitéticos: los bucles batientes de los ciclos naturales y la flecha alada de la eternidad. Es el caos domesticado, es la imaginación humana pugnando por desplazar los límites de la naturaleza. Es el revuelo de la serpiente. Hasta ahí este libro. El otro libro de José Luis que deseo comentar es muy distinto. Como ya mencioné, se titula Siembra y Memoria, muerte y evocación de un médico republicano. Y es el relato de una verdadera odisea realizada por José Luis en la búsqueda de la vida y la muerte de un tío suyo, hermano de su padre, quien nació en 1886 y murió asesinado por los fascistas en 1936, 7 años antes del nacimiento de José Luis. El libro se inicia explicando su origen y lo cito brevemente. Dice: hacia 1956, cuando contaba con 13 años de edad y rondaba con mi perro por los tupidos y bien cultivados campos de la comarca de Oinicio, en el montañoso este de Galicia, un campesino se cruzó conmigo y amablemente me preguntó quién era. Le respondí de la manera que es usual en aquellos lugares y tiempos: soy hijo de Luis de Castelo. ¿Hermano de don Manolo?, inquirió el campesino, y al asentir a su pregunta se inclinó hacia mí para decirme en voz tan baja como vehemente: algún día lo vengaremos. Mucho tiempo después, en 1986, hurgando entre documentos antiguos del Castelo, la vetusta casa de labranza de la misma región, encontré con inicial sobresalto y consecutiva conmoción una hoja manuscrita por mi abuelo que decía: el 11 de septiembre de 1936 me mataron a Manolo los fascistas de la Llosa a Inicio. Han pasado muchos años de estos graves y seminales incidentes y aunque no llegué a conocerlo, he investigado con ahínco la historia de la vida y del asesinato del doctor Manuel Díaz González, mi tío Manolo, estímulo de mi vocación médica inicial. Así empieza este libro y lo que siguen son 140 páginas de esa investigación realizada a lo largo de muchos años en distintos pueblos y archivos de Galicia y otras localidades en España, en muchas conversaciones con familiares y amigos del tío Manolo, con descendientes de esos familiares y amigos, en bibliotecas buscando publicaciones antiguas. La palabra siembra en el título del libro se refiere a una revista publicada en Oinicio, en donde el tío Manolo escribió algunos textos reveladores de su posición de izquierda. En numerosa y extensa correspondencia con parientes cercanos y lejanos del mencionado tío, todo esto matizado siempre por el lúgubre y amenazador inicio de la revuelta franquista de esos tiempos, descrito con todo su realismo brutal y sanguinario por José Luis. Pero el texto en general es claro y equilibrado, repleto de citas históricas que documentan y redondean las descripciones de hechos y de personajes en forma convincente. Además, la vena poética de José Luis surge por todas partes. Cada capítulo cierra con un verso breve de algún bardo gallego, a veces antiguo, otras veces no tanto, pero siempre alusivo al tema o episodio relatado.
El libro tiene 29 ilustraciones, todas pertinentes al texto, algunas tiernas y hasta románticas, como la de Regina, la ahijada del tío Manolo a sus 14 años de edad, o la del dibujo de la rosa de María Díaz González. Hay 2 fotos del tío Manolo que lo muestran serio y determinado. Hay una foto de la brigada falangista asesina y otras más. Pero todavía debo mencionar la última figura, la 29, que nos muestra a José Luis reconociendo el sitio en donde fue asesinado su tío Manolo. El libro termina con un párrafo y un poema que resume muy bien todo el texto y dice lo siguiente: al escribir la historia que entre rabias, lágrimas o temores me han regalado mis tíos y primos, y al dilatarla con mis indagaciones, estoy ordenando un material que tiene sin duda un componente privado, pero que me parece necesario publicitar para que conforme un trozo de esa memoria histórica tan trágica como ejemplar que trato de caracterizar con la entereza del Castelo. En efecto, este memorial que ahora concluyo se refiere al doctor Manuel Díaz González, o pequeñinho do inicio, o médico dos pobres, de quien gracias a esta remembranza de tantos, con seguridad y orgullo podemos clamar que fue generoso médico de inicio, defensor de la cultura y la salud de los humildes campesinos gallegos, mártir de la Segunda República Española, de la democracia y de la misión galaica. Y agrega: para concluir me dirijo conmovido y obligado a su memoria con las palabras del poema O Mártir del ya citado Celso Emilio Ferreiro. Y como en otras partes del texto, José Luis incluye el texto en gallego y en español. Este último dice lo siguiente: no te diré que te vengaremos, amigo muerto por el hierro airado, porque pasaron tantos años, tantos traidores y descastados, y días de tristeza, tantos que ya no sabríamos en quién vengarnos. Te diré tan solo que te recordamos y que procuramos seguirte los pasos, pero por otros caminos que nos lleven a los bosques de los cuchillos afilados. Voy a terminar haciendo una breve referencia a un solo detalle del magnífico discurso de ingreso de José Luis a nuestra academia, titulado La naturaleza de la lengua. En la parte final, después de repasar para nosotros el simbolismo, los logos y el misterio de la relación entre mente y cerebro, José Luis nos dijo: en este punto solicito un último ejercicio por parte del oyente o lector de este texto, y es que evoque en su ancestro más querido. En mi caso particular, si pienso en mi querido abuelo Juan, un cabal campesino gallego llamado por sus hijos y nietos Papá Juanito, no solo vienen a la mente imágenes o escenas sensoriales, en especial visuales y auditivas, ocurridas hace 60 o más años, sino que ocurren en vertiginosa asociación con ella sentimientos, intenciones, fantasías y pensamientos en lenguaje interno, sea como voces de mi añorado abuelo o en forma de comentario paralelo a la experiencia por un yo escurridizo. A este Papá Juanito de José Luis está dedicado su libro, el que acabo de comentar, Siembra y Memoria, Muerte y Evocación de un Médico Republicano, y lo dedica con la siguiente cuarteta. Papá Juanito, Papá Juanito, ya en calma reposa, ahora es nuestro tu trágico lamento. Ya estalla tu aflicción y se deshoja, en pie resiste la casa de Castelo. Y finalmente me complace decirle a José Luis, en nombre de todos sus amigos y ahora colegas de esta nuestra Academia Mexicana de la Lengua, bienvenido.